Hello, bueno, como me da pereza cambiarme y me encanta mi outfit noventero, básicamente os voy a hacer este vídeo porque me parece muy guay. Yo soy de Pontevedra, ¿vale? Y hoy hay un evento súper guay que me va a encantar y que os va a encantar. Se llama Etiqueta Negra y básicamente es una feria gourmet con todos los productos más ricos de Galicia. O sea, que no solo apuesta por la cultura gallega, sino que también apuesta por la gastronomía gallega, especialmente. Y nada, va a haber un montón de productos, desde galletas, desde embutidos, aceitunas, bueno, todo tipo de productos gourmet, pescado, carne, todo tipo, pero gourmet. Y también tienen redes sociales. Cada stand, cada persona que se encarga de promocionar sus productos, tienen redes sociales para que les sigáis, básicamente. Y va a estar muy bien porque aparte de eso también va a haber exposiciones donde haya cocineros de alta gama que los van a invitar hoy 8 de noviembre, mañana 9 de noviembre, domingo y el lunes 10 de noviembre solo en el recinto ferial de Pontevedra. O sea que da igual que seáis de Pontevedra o que seáis de alrededores de Vigo, de no sé qué, id porque está súper guay, totalmente recomendadísimo. Y si queréis aprender nuevas cosas sobre Galicia, más allá de lo que se suele decir, básicamente, de los estereotipos y demás, que son, bueno, mejor no comentar, pues si queréis aprender mucho más de Galicia, de su cultura y demás, id a este evento, Etiqueta Negra, que es una feria de los mejores productos gallegos gourmet que vais a ver, básicamente. Creo que el año pasado estará abierto tanto 8, 9 y 10 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, aunque yo creo que mañana va a estar abierto hasta las 8, ¿vale? Os confirmaréis, lo pondré en la descripción, los horarios exactos cuando me entere más. O sea, cuando vaya hoy y descubra cuáles van a ser los horarios. Y nada, totalmente recomendadísimo. O sea, el año pasado fui y bastante guay la experiencia. Muy bien. O sea, yo soy como soy una comilona, básicamente me probé todos los productos gourmet. Incluso el pescado, que no soy súper fan del pescado, lo probé y sabía genial. O sea, unas sardinas. La chica nos dio a probar una tinta negra del calamar y sabía sabroso. Y dijo que si no podéis, es verdad, si no podéis comprarlo